Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Como ven en el título, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de dos de nuestras estrellas favoritas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo adivinaron, vamos a hablar de la pregunta que muchos se hacen: ¿son Hande Erçel y Kerem Bürsin compañeros para siempre? Prepárense para un viaje lleno de detalles, análisis y por supuesto mucha especulación adorable. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que hagan clic en ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Hoy vamos a desgranar esta incógnita que tiene a tantos fans en vilo. Desde que los vimos juntos en pantalla, la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue palpable, explosiva, inolvidable. Su interpretación en Sen Kalkam, o Love is in the Air como muchos la conocemos, no solo nos cautivó con la historia de amor entre Eda y Serkan, sino que también encendió la chispa de una conexión que trascendió la ficción. ¿Fue solo actuación? ¿O hay algo más profundo que los une? Vamos a repasar su historia, desde sus inicios en la serie, pasando por los rumores, hasta las confirmaciones, y analizar los indicios que nos llevan a pensar en un futuro juntos. Analizaremos sus declaraciones, sus interacciones públicas, y cómo el tiempo ha ido fortaleciendo esa imagen de pareja que tanto amamos. Es importante recordar que si bien amamos especular y soñar con nuestras parejas favoritas, también debemos respetar su privacidad y su vida personal. Pero eso no nos impide disfrutar del análisis de su historia, ¿verdad? Empecemos por el principio, por ese momento mágico en el set de Sen Kalkam. Desde el primer episodio, la conexión entre Hande y Kerem era innegable. La forma en que se miraban, la naturalidad de sus diálogos, la pasión en sus escenas, todo gritaba autenticidad. Los fans, que somos expertos en detectar la química, nos enamoramos perdidamente de la pareja Eda y Serkan, y enseguida empezamos a fantasear con la idea de que esa magia se extendiera más allá de las cámaras. Los rumores comenzaron a circular casi de inmediato, alimentados por las fotos y vídeos que aparecían en redes sociales de ellos juntos fuera del set. Al principio eran solo especulaciones, alimentadas por el deseo de los fans de ver a sus personajes favoritos juntos en la vida real. Pero ¿cuándo pasamos de la especulación a la creencia? La serie, que se emitió entre 2020 y 2021, se convirtió en un fenómeno mundial. Las audiencias en Turquía fueron altísimas, y su éxito se replicó en países de todo el mundo. Hande Erçel, ya una estrella consolidada, y Kerem Bürsin, que ganó muchísima popularidad gracias a la serie, formaron una dupla imparable. Su carisma individual se multiplicó al unirse, creando una sinergia que conquistó corazones. Los fans no solo seguían la historia de Eda y Serkan, sino que también se interesaban por la vida de Hande y Kerem. Cada aparición pública, cada entrevista, cada publicación en redes sociales era analizada con lupa. Llegó un momento en que los rumores se volvieron tan insistentes que se hizo casi imposible ignorarlos. Aparecieron fotos de ellos juntos en vacaciones, en cenas privadas, en momentos de relax. La forma en que se comportaban, la complicidad que mostraban, hacían que fuera cada vez más difícil creer que solo eran amigos o compañeros de trabajo. La prensa turca, siempre ávida de noticias sobre sus celebridades, intensificó su seguimiento. Y nosotros, los fans, estábamos divididos entre la emoción y la cautela. Por un lado, queríamos creer que nuestros chip favoritos se había hecho realidad. Por otro, sabíamos que la línea entre la vida profesional y personal es delicada. Sin embargo, llegó el punto de inflexión. Las apariciones públicas se volvieron más frecuentes, y la discreción inicial dio paso a una mayor apertura. Hubo momentos clave en los que Hande y Kerem, de manera implícita o explícita, confirmaron lo que muchos ya sospechaban. Recuerdo especialmente algunas entrevistas donde se les preguntaba directamente sobre su relación, y sus respuestas, aunque a veces evasivas, dejaban entrever una conexión especial. Las sonrisas nerviosas, las miradas cómplices, los gestos que parecían decir, algo más hay aquí. Luego vinieron las publicaciones en redes sociales. Fotos donde se les veía juntos, a veces sutiles, a veces más directas. Los fans, con su increíble capacidad de análisis, encontraban coincidencias en sus historias, en los lugares que visitaban, en las personas con las que se relacionaban. Y poco a poco, la idea de que eran pareja se fue consolidando en la mente de la mayoría. Su relación, cuando finalmente se hizo más visible, fue recibida con una ola de alegría por parte de sus seguidores.
Nuestros favoritos estaban juntos. La felicidad de los fans era contagiosa. Pero, ¿qué significa ser compañeros para siempre? ¿En el contexto de una pareja de celebridades? No se trata solo de estar juntos en un momento dado, sino de construir algo duradero, algo que trascienda las modas y las tendencias. Y aquí es donde debemos analizar las señales que nos llevan a pensar que Ande y Kerem podrían tener ese tipo de conexión. Primero, la comunicación. Hemos visto cómo ambos han hablado con respeto y admiración el uno del otro, incluso antes de que se confirmara su relación. Han elogiado su profesionalismo, su talento, su personalidad. Esa admiración mutua es una base sólida para cualquier relación. Además, cuando hablan de su tiempo juntos en el set, siempre hay un tono de cariño y gratitud, no solo por la experiencia laboral, sino por la persona que encontraron. Segundo, el apoyo mutuo. En el mundo del espectáculo, donde las presiones son enormes, contar con alguien que te entienda y te apoye es fundamental. Hemos sido testigos de cómo Ande y Kerem se han apoyado en sus proyectos individuales, asistiendo a estrenos, comentando sus publicaciones, demostrando que su relación va más allá de los focos y las cámaras. Ese apoyo incondicional es una señal muy positiva. Tercero, la discreción y el respeto. A pesar de la inmensa atención mediática, Ande y Kerem siempre han intentado mantener una parte de su vida privada para ellos. No han explotado su relación con fines publicitarios, ni han hecho de su vida privada un circo. Esa madurez y respeto por su espacio personal habla mucho de la seriedad de su vínculo. Han sabido manejar la fama de una manera muy inteligente, priorizando su bienestar y su relación. Cuarto, la evolución de la relación. Las relaciones, como las personas, evolucionan. Lo que empezó como una conexión en un set de filmación, ha pasado por diferentes etapas. Hemos visto cómo han navegado por el escrutinio público, cómo han fortalecido su vínculo a través de experiencias compartidas. No han sido una pareja fugaz, sino que han demostrado una constancia que alimenta la esperanza de un futuro juntos. Ahora, seamos realistas. El término para siempre es una promesa muy grande y nadie puede predecir el futuro con certeza. Las relaciones son complejas y las circunstancias de la vida pueden cambiar. Sin embargo, basándonos en lo que hemos visto y en la información disponible, podemos decir con cierta convicción que Hande Erçel y Kerem Bürsin tienen una conexión profunda y significativa. Muchos se preguntan si su relación se ha fortalecido o debilitado con el tiempo. En el mundo de las celebridades, es fácil que la presión mediática y las agendas apretadas pongan a prueba incluso los vínculos más fuertes. Pero si observamos sus apariciones recientes, su interacción en redes sociales, e incluso sus comentarios en entrevistas, vemos una continuación de esa complicidad y afecto. A veces las parejas más sólidas son aquellas que no necesitan estar constantemente demostrando su amor al mundo, sino que lo viven en la intimidad de su relación. Por otro lado, también es importante considerar el impacto de su trabajo y sus proyectos individuales. Ambos son actores con carreras muy exitosas y ambiciosas. La vida de un actor implica a menudo viajes, rodajes en diferentes países y tiempos de separación. Que hayan logrado mantener su relación a pesar de estas exigencias habla de su compromiso y de la solidez de su vínculo. Han demostrado que pueden apoyarse mutuamente en sus carreras, lo cual es un pilar fundamental para una relación duradera. ¿Y qué hay de los indicios que nosotros como fans buscamos constantemente? Esas pequeñas cosas que nos confirman que nuestro chip va por buen camino. Son las miradas que se cruzan en eventos, los comentarios cariñosos en las fotos del otro, las menciones sutiles en entrevistas sobre la persona importante en sus vidas. Estos detalles, aunque pequeños, son interpretados por los fans como señales de un amor real y duradero. Hemos visto cómo ambos han crecido como artistas y como personas desde que se conocieron. Su relación ha sido un acompañamiento en este proceso, y es probable que se hayan influenciado mutuamente de maneras positivas. La madurez que han demostrado al abordar su relación, la forma en que protegen su privacidad, todo esto sugiere un enfoque serio y comprometido hacia su futuro juntos. Sin embargo, debemos recordar que la información que tenemos es a través de los medios y de sus apariciones públicas. La verdadera profundidad de su relación solo la conocen ellos. Lo que sí podemos asegurar es que la conexión que vimos en Senkalkam no fue una ilusión. Fue el reflejo de una química real, que evolucionó y se transformó en algo más.
Cuando hablamos de compañeros para siempre, quizás no nos referimos solo a una pareja romántica, sino también a compañeros de vida, aliados, personas que se acompañan en las buenas y en las malas. Y por lo que hemos visto, Andercel y Kerem Bürsin parecen ser eso el uno para el otro. Han construido una amistad sólida sobre la base de su amor, y eso es un ingrediente clave para la longevidad. La posibilidad de que estén para siempre juntos es emocionante para nosotros, los fans. Nos gusta ver a nuestras parejas favoritas felices y comprometidas. Pero lo más importante es su bienestar y su felicidad. Si ellos deciden construir un futuro juntos, lo celebraremos con todo nuestro corazón. Y si por alguna razón sus caminos toman rumbos diferentes en el futuro, siempre guardaremos con cariño el recuerdo de la magia que crearon en pantalla y en sus vidas. En resumen, la pregunta de si Andercel y Kerem Bürsin son compañeros para siempre es una que suscita mucha pasión y debate. Hemos analizado su química desde Senkalkam, los rumores que rodearon su relación, su eventual confirmación, y los indicios que sugieren un vínculo fuerte y duradero. La admiración mutua, el apoyo, la discreción y la evolución de su relación son todos factores que apuntan a una conexión profunda. Si bien el futuro es incierto, la evidencia sugiere que Ande y Kerem tienen una relación significativa y que si deciden seguir adelante juntos, tienen las bases sólidas para hacerlo. Muchas gracias por acompañarme en este análisis tan apasionante. Ha sido un placer desgranar todos estos detalles con ustedes. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Ustedes qué creen? ¿Son Andercel y Kerem Bürsin compañeros para siempre? ¿Qué otros indicios han visto ustedes? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, estoy deseando leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran like, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.